El Abracadabrante, Chema de los Ríos. Es jueves, un jueves un tanto especial porque tiene un cierto sabor a lunes, pero con esa alegría de que mañana ya es viernes, llega el fin de semana, estos días que le dan a uno la vuelta, y para bien en la mayoría de los casos, aunque ya hablábamos con nuestro psicólogo la semana pasada, que no en todos los casos. Hoy le tenemos de vuelta, como cada jueves, a Manuel González Batres, al que ya saludamos. Manuel, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí. Pregunta obligada, ¿qué tal estos días de fiestas? Pues bien, en familia, con tranquilidad, sin grandes excesos tampoco. Eso lo dejamos para la gente más joven, que ya ha visto algunas fotos que te decía micrófono cerrado. No exageraste nada el día pasado cuando mencionaste cómo queda el casco antiguo, ¿no? No. Pues efectivamente lo he podido ver en alguna foto. Lo que hay que decir es que este año se ha limpiado muy rápido y muy bien. Eso hay que añadirlo también. Bueno, pues a ver si ahora para las próximas fechas somos más civilizados en ese aspecto y no damos tanto trabajo al servicio de limpieza. Lo comentaremos el jueves que viene, pero vamos, tengo yo pocas esperanzas, si te soy sincero. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Efectivamente, eso dice la sabiduría popular. Exactamente. Que no siempre acierta, por cierto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿De qué hablamos esta semana, Manuel? Pues vamos a hablar, precisamente estamos, como bien decías, ahora metidos en estas fiestas, la Navidad, que coincide también con el fin del año, y todos los estímulos de nuestro entorno pues nos llevan a que sea un periodo emocionalmente fuerte, donde, bueno, pues a lo mejor a nivel afectivo, incluso del estado de ánimo para muchas personas, pues ya veíamos el otro día que les puede afectar más, menos en una dirección, en otra, pero que no deja indiferente. Y como nos vamos acercando precisamente en este periodo al fin de año, que es otro momento también importante, sí, porque todo invita a eso, ¿no? A lo festivo, pues ahora vamos a reflexionar un poco, porque también todo invita a hacer balance, como la canción esta de Mecano, ¿no? Sí, ¿no? Lo bueno y malo, balance del año y ver un poco y de la como década. Que es bueno, que yo esta mañana me he despertado leyendo y claro, hablaba de las noticias de que termina un año, pero termina una década también, ¿no? Que pues esto sí, te da casi una sensación más de más paso del tiempo y de que nos aplastan los años. Fíjate, pues no había reparado en ello, pero pues es verdad, esto redunda más el tema de hoy, el balance del año y el balance de una década, porque parece como que esos números redondos, ¿no?, nos hacen homenajear lo que se va de una manera especial. Bueno, pues puestos a hacer balance, vamos a intentar ver qué es lo que hemos conseguido, sobre todo ser muy positivos, ser muy benévolos con nosotros mismos, cualquier pequeño logro, por supuesto un gran logro, o momentos en los que nos hemos podido sentir felices, personas nuevas que han venido por una razón o por otra a nuestras vidas, pues intentar ver efectivamente qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas de positivo. Si queremos, fíjate que esto también da lugar a controversia, porque hay gente que opina que no hay que hacer balances, que la vida fluye y que hay que dejarse llevar y ya está, y hay otros psicólogos que, dicen que no, que hay que pararse, reflexionar un poco de lo que hemos conseguido, sobre todo si nos hemos propuesto algún tipo de meta, algún tipo de propósito al principio de año, el pasado año, esto típico de voy a aprender inglés, o voy a adelgazar, o voy a hacer ejercicio, o no sé cuántas cosas más, pues bueno, ahora sería el momento de hacer ese balance, ¿no? Ha puesto ejemplo de 3 de las cosas que luego menos hace la gente. Claro, ¿no? efectivamente, que duran muy poco, ¿no?, en el tiempo, no se mantiene. Sí. Bueno, entonces podemos hacer eso, pues una lista de lo que hemos conseguido y de lo que no hemos conseguido, pero siempre y cuando esa lista sea positiva, porque al fin y al cabo lo que hemos conseguido pues está ahí en nuestro haber, en nuestros logros, y lo que no, pues se puede ir consiguiendo en la siguiente década, en el siguiente año. Es decir, que al final lo importante es lo que va sumando. Lo otro no resta, lo otro, bueno, pues ya se conseguirá. Entonces, si ponemos nuestro punto de vista en eso, en los pequeños logros, sobre todo los que han dependido de nosotros mismos, no tanto de las situaciones externas, y los que nos han aportado una felicidad, pues ese sería el camino para hacer balance, porque si no, casi que es mejor ni siquiera hacerlo, si nos va a deprimir más. Entonces, vamos a intentar ver esta parte positiva y sobre todo, ya digo,
aquello que más dependía de nosotros mismos. Podemos incluso pues hacer una tabla donde decimos, a ver, ¿qué he conseguido por mí mismo o qué he conseguido porque la suerte, el azar, como si me hubiera tocado la lotería, ¿no? Ahora, que no es el caso, en el sorteo, pues qué es lo que desde fuera me ha ocurrido, que a lo mejor también ha sido positivo. Porque esto nos lleva también a no solamente a ver qué cosas dependen más directa o más indirectamente de nosotros mismos, de cara a hacer el propósito para el próximo año. Hacernos propósitos realistas y que más dependan de nosotros mismos. Si quieres, de esto podemos hablar el próximo programa. Así destinamos hoy el del balance y el próximo el de los propósitos. Entonces yo creo que echar esa mirada atrás, intentando ser benévolos, dedicarnos un rato de amor a nosotros mismos desde un clima de tranquilidad. Si lo hacemos así, como que estamos muy enfadados con nosotros por no haber logrado cosas o porque ha sido un mal año o por lo que sea, pues vamos a esperar a otro momento que estemos más relajados para hacer este ejercicio, que yo creo que es interesante hacer. Entonces, pues eso, ver esos momentos de felicidad, estos recordatorios como los que nos ponen a veces las redes sociales, que nos mandan una foto y nos dicen, estuviste en tal sitio, tal. Pues bueno, pues a veces esos momentos son más gratificantes y son mejores, por tanto, a la hora de buscarlos para la próxima, que ciertas metas que parecían que nos iban a hacer muy felices y al final no ni es tanto ni ha sido tanto. Lo que ocurre, yo ya siempre poniendo pegas. Ya Venga, vamos allá, porque esto nos hace también que es mi avanzar, papel, ¿no? Claro, lo que invitas de alguna manera, o mi lectura es que hagamos una especie de terapia o que intentemos buscar un buen momento a base de hacer balance. Quiero decir, tú estás proponiendo un ejercicio psicológico más que un ejercicio periodístico. Claro, efectivamente. Porque, sí. claro, dices, y si las cosas que el balance no es bueno, es casi mejor no hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo como periodista digo, hay que hacer balance del año. Y yo, claro, no me dejaría ni una coma, ¿no? Y pondría todos los acontecimientos importantes que hayan ocurrido, aunque sean muy malos, ¿no? Esto no es el espíritu, ¿no?, de este ejercicio. A ver, siempre y cuando veamos que en la columna de lo negativo, porque podemos hacer dos columnas, venga, lo bueno y lo malo, o calificarlo de otra manera, o lo que he logrado y no logrado, cada uno lo puede enfocar como quiera. Siempre y cuando consideremos que lo no logrado, o los fracasos, entre comillas, no son en sí mismos algo negativo. Por eso lo de poner en una tabla la palabra negativo arriba tampoco sería muy útil, porque en sí mismo no es algo negativo, en sí mismo es una oportunidad para aprender. Es decir, el error, el fracaso nos lleva al aprendizaje. Toda nuestra vida la pasamos aprendiendo. Ya hemos dejado el colegio atrás, pero la vida misma es una escuela. Deberíamos. Pero, con lo cual, cualquier cosa que nos pase es una oportunidad para aprender. Es más, es que hay muchísimas cosas que podemos hacer y que aprendemos que si no es por el error va a ser difícil que pasemos al siguiente escenario. Imaginemos nuestra vida como un videojuego, ¿no? Para pasar a la siguiente pantalla probablemente no tenemos que perder muchas veces y bueno, no es que a mí me gusten mucho los videojuegos, pero bueno, valdría de ejemplo para lo que quiero decir con esto, que es que el error en sí mismo no es algo negativo, sino es una oportunidad de aprendizaje muy grande. Además, se ha demostrado empíricamente cómo precisamente nuestro cerebro inconscientemente va asociando aquellas cosas que nos han hecho caer para, digamos, redirigirnos, de tal forma que si vemos el fracaso como también una oportunidad de aprendizaje, fíjate, todo lo que nos ha ocurrido a lo largo del año, en el sentido ese de lo que hemos logrado o no, siempre va a ser positivo. Es una buena manera de mirarlo. Y también desde el punto de vista de qué es lo que nos vamos a proponer también de esa columna de lo no logrado o del fracaso, qué es lo que podemos cambiar. Claro, porque ya lo que hemos conseguido, pero sobre todo también yendo un poco hacia adentro, en el sentido de si somos mejores personas o somos más completas o me conozco más y mejor a mí mismo, no solamente la consecución de logros externos, sino la consecución de ese tipo de logros. Por ejemplo, una buena pregunta que nos podríamos hacer, si en general lo que hago coincide realmente con mis valores, o mis pensamientos, o mis sentimientos, o no. Es decir, ¿qué dirección, qué rumbo estoy tomando en la vida?
Ese tipo de preguntas, pues sí son útiles ahora y a lo mejor no tendrían que ver tanto con ese balance de lo bueno y malo, ¿no?, que diría la canción de Mecano, que se hace, por ejemplo, a nivel empresarial o a nivel, como tú dices, a nivel periodístico o en otros niveles. La misma palabra balance parece que nos remite mucho al mundo de la economía, ¿no? Sí, casi. Y fíjate que, bueno, pues lo estamos usando en el de la psicología. Decías, Manuel, algo que me ha parecido muy interesante y es que, sobre todo, debemos hacer hincapié, aunque tampoco, lógicamente, vamos a pasar por alto el resto de cosas, pero las cosas que dependen de nosotros, ¿no? Exactamente. Esto es un detalle importante. Eso es decir, podemos preguntarnos en qué momento estoy, a ver, hasta qué punto en esta década o en estos años o en este último año, hasta qué punto he conseguido lo que quería o soy la persona que quiero realmente ser, independientemente de lo externo. Y desde ahí es qué depende de mí mismo. Entonces es como que tenemos que intentar ver cuáles son realmente mis fortalezas o mis debilidades personales, las debilidades para poderlas transformar. Fíjate que hasta desde este punto de vista, cuando decimos ha sido un buen año o ha sido un mal año, es que depende por donde lo miremos, porque si nos han ocurrido muchas cosas buenas, a lo mejor si decimos ha sido un buen año, y si estas cosas buenas han dependido de uno mismo, pues más todavía, pero a veces lo del mal año tampoco tiene mucho sentido, salvo, bueno, catástrofes que hayan podido ocurrir, porque fíjate que lo hemos superado, podemos decir, bueno, ahí ha quedado atrás, han pasado estos momentos, pero esto me ha hecho más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte, mira otro refrán de que más es que la sabiduría popular, ¿no? Y en fin, pues al final, efectivamente, si han ocurrido cosas que dicen, le llevan a la persona a decir, bueno, a ver cuándo acaba el año ya, bueno, pues mira, han pasado, esas cosas ya están atrás y ahora toca empezar, ¿no?, a emprender una nueva etapa. Pero efectivamente, volviendo a tu pregunta, es que es mucho mejor ir a lo que depende de uno mismo y no tanto de las circunstancias externas o de la suerte. Porque entonces cuando más depende lo que queramos conseguir de uno mismo y cuanto más sea algo interior, por ejemplo, ese conocernos más o ser más consecuentes en lo que decimos y hacemos con nuestros verdaderos valores, con lo que realmente somos, entonces pues muchísimo mejor, claro, desde mi punto de vista, lógico, también, a ver, yo tampoco tengo aquí la última palabra en todo. Podemos hacer una especie de análisis DAFO con respecto al pasado, es decir, mis fortalezas, mis debilidades, qué depende de mí, qué no depende, y en qué medida lo externo, los factores externos, sean a nivel social, económico, familiar o el tipo que sea, qué factores externos me hacen más fácil conseguir lo que pretendo o, al contrario, me lo dificultan más. Entonces, cuanto más analizado tenga eso, pues más podemos transformar, digamos, esas debilidades en cosas fuertes y, por supuesto, potenciar mucho más los elementos fuertes que tenemos. Sale de aquí de alguna manera algo que es una nota común, digamos, en nuestras charlas psicológicas habitualmente, que es lo importante que es el autoconocimiento, ¿no? Para enfrentar la vida, saber lo que eres o quién eres, ¿no? Claro, es que eso es fundamental, porque a veces decimos, venga, me voy a poner como meta conseguir tal cosa. Y cuando la consigues resulta que eso no te aporta tanto como creías. Fíjate que un ejercicio que a veces hacemos es, venga, cierra los ojos y piensa ¿para qué quieres conseguir eso? ¿Cómo crees que te sientes habiendo conseguido eso? Y a lo mejor precisamente eso, que es algo externo, no tiene tanto peso en la felicidad de la persona como al contrario, el hacerse un propósito interno como este del que estamos hablando, de ser mucho más consecuentes con nosotros mismos, con lo que pienso, con lo que siento, ser más íntegro, ser más lo que uno se marque, ¿no?, como meta. Y dices, venga, cierra los ojos, ¿para qué quieres conseguir esto? ¿Cómo crees que te sientes habiendo conseguido eso? Y en un alto porcentaje eso lleva a más satisfacción que el otro. Es más, fíjate que te voy a añadir una cosa. Es que muchas veces no conseguimos esas cosas externas por mucho que nos las propongamos, porque en el fondo chocan con nuestros valores más íntimos. Y ahí es donde entramos en contacto con una de las cosas que, bueno, se pueden hacer o se hacen a veces en terapia, que es analizar los pensamientos limitantes. Es decir, ¿por qué no consigo tal cosa? Analizo un poco y me doy cuenta de que en el fondo hay algo por lo cual no quiero conseguir eso. Por lo cual me resisto. Saboteando a ti exactamente. Mismo. Entonces, por mucho que trate de hacerlo y de poner ingredientes una y otra vez, al final termina
ocurriendo lo mismo. Uh-huh. Que eso también nos lleva al autoconocimiento. Es decir, si una y otra vez choco en la misma piedra, si estoy repitiendo una misma asignatura y no la apruebo de ninguna manera, es porque a lo mejor algo tiene que ver conmigo, más que con el hecho en sí. Uh-huh. Igual doy un poco de salto de tema, pero es que me viene a cuento con lo que estamos hablando hoy. Hablábamos del balance, ha pasado un año, hacemos balance. Yo rápidamente he introducido el factor en el que tú no habías caído, que no es balance de un año, sino de una década incluso. Y esta sensación de ahora cierro un año, o peor aún, cierro una década, nos puede dar un cierto vértigo e incluso una cierta ansiedad de decir, madre mía, otros 10 años. Uh-huh. Otros 10 años más, dirías tú. Yo diría otros 10 años menos, ¿no? Eso también depende mucho de cómo enfoque uno la vida, ¿no? Pero, venga, vamos a por el nuevo año, vamos a por la nueva década. No vamos a negar que envejecer es algo que no es siempre muy, muy agradable, ¿no? También depende. Vaya charco en el que me acabo de meter. También ¿no? depende de por dónde. Fíjate, aquí la variabilidad individual depende por dónde lo mires, depende muchísimo de la persona. Y fíjate que hay gente pues que te dice esto, ¿no? Que el pensamiento y la experiencia después de tantos años le lleva a uno a valorar más lo realmente importante. O sea, de hecho, hay una estadística muy curiosa que es sobre los índices de felicidad. Y resulta que, estadísticamente, que esto nos lleva a que esto es una media en general, pero la persona concreta puede variar mucho de esta estadística, como pasa en todos los ámbitos. Pero es interesante lo que propone, la conclusión a la que se llega, que es que la etapa de la vida donde las personas puntúan más alto en felicidad es la etapa de los 60 a los 70 años, o sea, esa década. Fíjate, dice, joder, ¿por qué no la de 20 o la de 30? Que, oye, plena juventud, no sé qué. Y la conclusión, al final, de este tipo de investigaciones es que las personas a esa edad viven mucho más el presente. Es decir, el joven, sí, aunque lo pase muy bien ahora, sobre todo, fíjate, días de fiesta y tal, pero se proyecta mucho hacia el futuro, hacia lo que quiere conseguir. Es como que hasta que no lo terminar una carrera o conseguir un trabajo o tener una independencia o lo que sea, ¿no? Entonces, eso también le genera una dosis de ansiedad, con lo cual no se disfrutan esos años de ese presente, de ese decir, tengo la edad que tengo y no miro hacia adelante. Sin embargo, en las décadas estas ya más avanzadas de la vida, uno vive mucho más en este momento. Entonces, precisamente vivir el presente es lo que nos hace realmente entrar en contacto con la felicidad y no el pasado. Por eso digo que lo de mirar demasiado al pasado, incluso para hacer balance, tampoco es demasiado bueno, salvo para decir, venga, vamos a ver qué he aprendido y qué cosas, es decir, de cara a lanzarme hacia el futuro, de cara a decir, voy por buen camino. Exacto. Fíjate que al final la metáfora que propondría es lo siguiente: nos hemos ido cargando en una mochila de un montón de piedras, como la mochila la llevamos atrás, nos van cargando, podemos decir, las circunstancias, nuestros pensamientos que son limitantes, como antes decía, que vamos condicionándolos desde pequeños, en fin, se van depositando una serie de piedras o nos van cargando en la mochila y no nos damos cuenta. Entonces, de lo que se trata ahora es decir, fuera mochila, y en el momento que me quite esa mochila, fíjate lo liviano, lo libre que voy a caminar por la vida, ¿no? Sin esas limitaciones que son muchas veces cargas, responsabilidades que no me corresponden siquiera. Entonces, si tomo conciencia de esto, lanzarme hacia una nueva aventura de la vida, dejando de lado lo que no importa en absoluto y lo que nos molesta, nos hace infelices realmente, sin pretender que lo externo vaya a llenar, ¿no? Sino al contrario, puede convertirse en más cargas, ¿no? Para la mochila. Y de alguna manera en esto que estábamos hablando ahora mismo vuelve a aparecer, lo decías, por la década esa que se supone que la gente es más feliz, de los 60 a los 70, que precisamente porque se vive más el presente, ¿no? Y ahora mismo, según lo estabas tú diciendo, yo estaba pensando en el vértigo que a mí me daba lo de la década que ha pasado, y realmente no me da vértigo los 10 años que han pasado, sino pensar
¿dónde voy a estar dentro de 10 años? Voy a decir, casi jubilado. Pero bueno, por otra parte me lo has pintado muy bien, ¿no? Porque voy a estar en esa década maravillosa prácticamente, ¿no? Claro. Pero sí, yo me estaba proyectando hacia el futuro, una vez más, que no siempre es muy conveniente, ¿no, Manuel? No, claro, precisamente porque, ¿ves? Además, el mismo significante o los significantes que has utilizado, casi jubilado. No, todavía te quedaría muchísimo para jubilarte realmente. Sí, quizá otros 10. Claro. Entonces, no, ¿cómo estarías? Fíjate, qué buena pregunta para ti mismo. Porque es como que hay dos retos, ¿no? Uno interno y otro externo. Uh-huh. El reto externo, perdona un poco que me meta, ¿no? Es que Radio Tajo o la multimedia, ¿no? Radio Tajo, que podría ser ya también canales de televisión y todo esto, pues haya triunfado ahí enormemente. Pero también el reto interno, es decir, como profesional, por ejemplo, pues desarrollar al máximo al periodista que llevas dentro y que, bueno, que llevas la trayectoria que llevas de tantos años y que se consolide, ¿no? Entonces, claro, eso sí que va a depender de ti prácticamente al 100%. Lo otro, pues probablemente dependa muchísimo, ¿no? Pero, decimos, hay otro tipo de circunstancias que seguramente no puedas controlar y estén en el margen de lo... De donde a lo mejor no tienes que poner el punto de vista, ¿no? Sino más en lo interno. Una vez más, estoy mirando 10 años adelante y mejor me quedo aquí, en el presente. En el presente, ahora estamos aquí teniendo una charla, yo creo que muy interesante, porque al final estos temas los enfoquemos de una manera o de otra, que seguramente se puedan enfocar mucho mejor, pero son muy interesantes, por lo menos para reflexionar. Que fíjate, al final, ese ha sido siempre el objetivo de estos programas, estos que estoy viendo contigo, de cuando empecé, que entonces fue cuando nos conocimos ya hace un montón de años, ¿no? El objetivo es reflexionar, no es que yo vaya a dar aquí unas pinceladas definitivas, ¿no?, de lo que hay que hacer, sino al contrario, es decir, pues venga, ¿qué nos sugiere este tema del balance personal, ¿no? ¿Por qué precisamente traerlo en este momento del año? Porque en realidad me gusta mucho ir con los tiempos. Entonces ahora parece un poco que toca esto, ¿no? Como es inevitable, ¿no? Otra cosa. Todo el ambiente y todo el entorno te está invitando a ello, Eso ¿no? Y es así. Eso es, sí. Entonces, como resumen, lo miramos como bien, resumen, ¿no? yo creo que mirarnos hacia atrás con amor, en el sentido de que cualquier pequeña cosa que hayamos conseguido es positiva, cualquier gran cosa también lo es. Que miremos también esos momentos de felicidad, esas fotos, ¿no?, donde estamos con personas a las que queremos y sobre todo, pues qué hemos hecho de bueno, no solamente para nosotros mismos, para los demás, y también en qué sentido pues somos congruentes con nuestra verdadera manera de ser. Yo creo que ahí estaría el resumen del tema del balance. Hacerlo siempre desde un clima de tranquilidad, decir, venga, ahora estoy tranquilo, ahora con este estado de relajación que tengo me voy a sentar cómodamente, sacar papel y lápiz, por ejemplo, y venga, me voy a poner a ver cuáles son estos puntos fuertes que tengo y cómo soy de agradecido. Que sería, fíjate, para terminar, sería a lo mejor la última pincelada, este tema del agradecimiento. Ahora acordarse también de aquellas personas a las que podemos agradecer algo en nuestras vidas, ¿no? Su presencia con nosotros, una palabra de ánimo, en lugar de estar en lo otro. Echo de menos o eché de menos en este momento a fulanito tal, ¿no? Pues vamos a enfocarlo desde valorar mucho más las personas que han estado ahí, los momentos que hemos vivido no solamente con estas personas, sino en general, pues cualquier cosa de la que podamos estar agradecidos, porque de esa manera también estamos, yo creo que atrayendo hacia nosotros más cosas para agradecer. Entonces, Chema, lógicamente, muchas gracias por este programa, que ha sido un verdadero regalo para mí, te lo digo de corazón y de verdad, y ese sería el último punto. Yo tengo que decir, por un lado, que claro, que estoy convencido de que a ti te va a salir un balance positivo después de escucharte. Yo tengo que decir que a mí me va a salir también, ¿eh? Y también te tengo que agradecer tu presencia en esta sección semanal que yo creo que es tan interesante y nos hace aprender tanto sobre nosotros mismos, sobre todo, porque al final es un poco lo que tú decías, sentarnos, reflexionar y ver un poco por dónde van los tiros. Sí. Y gracias a nuestros oyentes que están ahí, que hacen esto posible. Cuando
A veces, mira, ayer, sin ir más lejos, estoy con una persona muy querida a la que agradezco mucho muchas cosas y me pregunto, oye, ¿qué tal en la radio? Y bueno, pues hace poco también a otro, pues te escucho de vez en cuando pues diles que de vez en cuando, ¿no? Nada, que hay que escuchar todas las semanas. Bueno, a ver, estamos en lo que hay que agradecer, Chema, de lo positivo, no le decir, oye, pero joder, te reprocho que no me escuches todas las semanas, ¿ves? Sí, es que estamos en pantallas distintas, Manuel. Yo me he quedado en la anterior, pero voy a ver si este año paso de pantalla. Pues fíjate nada. que esto vale a nivel educativo también. Un niño que tiene que hacer 4 cuentas, ha hecho una, ¿no? Joder, qué bien que hayas hecho esta cuenta, mira, te ha salido fenomenal. A lo mejor estamos obviando las otras 3 que no ha hecho, las otras 3 Hombre, que ha hecho mal. Hombre, yo solo veo un pero poco desproporcionado, ¿eh? Yo ya en el 50% lo haría, pero si ha dejado de hacer 3 días... Macho, espabila, pero claro, tú eres el psicólogo, yo soy mucho más imperfecto. Bueno, Manuel, pues poquito más, que pases un buen final de año. Muchas gracias, Chema. Y empezaremos el año prácticamente aquí juntos el próximo jueves. Ese es nuestro deseo de verdad, porque fíjate, cuando deseamos estas cosas, también ese deseo se traslada a uno mismo, ¿no? Desear una feliz entrada y salida de año, fíjate que es una frase también hecha, pero que en realidad tiene mucho sentido. Entonces, desear felicidad a los demás, pues también empezando por uno mismo, ¿no? Desearnos a uno mismo felicidad, que sería, fíjate, cuando digo feliz año, feliz Navidad, ¿no? A uno mismo, levantarse por la mañana, el día 1, feliz año de uno a uno mismo, o hacerse un regalo, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, yo eso sí que lo hago mucho, lo de hacerme regalos. Pero sí es cierto que de alguna manera, y eso quizá nos daría para otro programa, pero la felicidad de la gente de nuestro alrededor o la infelicidad va directamente relacionada con la nuestra. Entonces es algo que va pues junto. Pero bueno, eso... Este tipo de palabras tienen un efecto boomerang. Entonces, desear felicidad, pues de alguna manera también vuelve a nosotros. Por tanto, no desear otras cosas que no son buenas, ¿ves? Eso no está bien. Claro. Esa pantalla ya la pasé. Porque el efecto tiempo. boomerang, claro, efectivamente, puede repercutir. Entonces, venga, vamos a quedarnos con el agradecimiento, gracias a ti, a Beatriz, que nos está acompañando y que nos ha prometido intervenir en un programa que ya me ha chivado, que puede ser súper bonito. Me parece estupendo. Hemos de decir que Beatriz es una colaboradora silenciosa que viene a esta sección y que va a dejar de ser silenciosa un día de estos que nos ha prometido. Pero bueno, que también, Beatriz, mis mejores deseos para este año también. Que nos vemos la semana que viene, que lo paséis muy bien y pues hasta la próxima semana con los